Bueno, y hoy vamos a continuar con la cuarta parte, de nuestra serie de las parábolas del reino. Y hoy vamos a ver dos parábolas que están en la misma línea: la parábola de ¿cuál? De la perla de gran precio y del tesoro escondido. Va a estar tremendo. Así que hoy es la cuarta parte, Mateo capítulo 13. Hay más de 30 parábolas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero nos estamos enfocando solamente en las de Mateo capítulo 13, que es un capítulo de parábolas. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita? Bueno, hemos aprendido acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Vamos a las que nosotros podemos entender. Por eso la mayoría de las parábolas empieza: el reino de los cielos es semejante ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿O a qué se asemeja el reino de los cielos? Es semejante y nos da una parábola, para que entendamos que sí es calles de oro y mar de cristal, pero que Él quiere que nosotros lo vivamos ahora. Espiritualmente, vivamos en los principios, en los estándares, en los estatutos que sustentan ese reino espiritual y que nosotros podemos vivir nuestra vida en él. Ese es el deseo ferviente en el corazón de Cristo. Por eso cuando Él empezó a predicar dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Él, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, la oración de la mañana, Él nos dijo que nosotros digamos cada día que venga tu reino. Por eso Él emplea más de 30 parábolas del reino. Y por eso cuando Él resucitó, dice la Biblia que por 40 días le habló a sus discípulos ¿de qué cosa? Del reino de Dios. Él trajo el reino a la tierra. Él trajo el reino a la tierra y nosotros en Él ya somos ciudadanos del reino. Ya lo somos. Ahora, que vivamos como tales, eso es otra cosa. Que vivamos efectivamente en los estándares de ese reino, eso es otra cosa. Tenemos que entender que el reino de Dios, hermanos, no es el mundo mágico de Walt Disney. No. El reino de Dios es un reino con estándares, con fundamentos, con cimientos, con estructura, un reino organizado, un reino definido. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Observa el modelo que te fue mostrado en el monte y replícalo. No inventes tu propia versión del tabernáculo, Moisés. Te voy a mostrar un modelo predefinido, con medidas, con materiales, con colores, con formas. Lo vas a ver, tomas nota y replicas ese modelo en la tierra. Por eso fue escogido Moisés. Porque Moisés no era como nosotros, que nosotros queremos imponer nuestras ideas. Enseguida queremos nosotros dar nuestra opinión de las cosas. Moisés no. Moisés dijo sí. Y así lo hizo Moisés. ¿Y qué pasó cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo replicado de acuerdo a lo que él vio en el monte? Pues la gloria de Dios descendió. El reino de Dios se estableció ahí. Porque Moisés hizo las cosas tal cuales están en el reino de Dios. Así que no es el reino mágico, no es el mundo de los sueños, de Alicia, el país de las maravillas. No, es un reino organizado, definido, con estándares, con estatutos, con leyes. Y si nosotros no nos apegamos a esos estándares, aunque cantemos hermoso, hermanos, aunque dancemos como no sé, como un cisne,
no vamos a estar en el reino. Vamos a tener las formas del reino sin estar en el reino. Porque hay gente que canta muy lindo y tienen dones espectaculares y predican hermoso incluso, pero no están en el reino. Porque en el reino uno tiene que apegarse a los estándares del reino. Y eso es lo que Jesús nos explica en las parábolas. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Nosotros tratamos de salir adelante en nuestras fuerzas. Tratamos de vencer nuestros problemas, pagar nuestras deudas. Ahí estamos batallando, estamos pataleando. Y no nos damos cuenta que estamos en el reino. Y podemos hacer uso de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero siempre, hermano, hasta que nosotros no venzamos ese querer imponer nuestras opiniones sobre las de Dios, no vamos a avanzar en esta área. Tenemos que ser mansos como Moisés y obedecer al Señor en lo que Él ha establecido para que se haga. No invente su propia versión del reino de Dios. No invente su propia versión de Dios. No invente su propia religión. Apéguese a lo que Él ya definió. Y va a estar bendecido. Amén. La semana pasada hablamos de las parábolas del grano de mostaza y la levadura. Aprendimos 3 principios. Número 1, las parábolas del reino nos enseñan los misterios del reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios, las parábolas nos lo enseñan. Número 2, el reino de Dios es como un grano de mostaza plantada en un campo. Un grano de mostaza tan pequeño. Y número 3, el reino de Dios es como la levadura mezclada en una masa. Estas comparaciones que hace Jesús nos ayudan a entender el reino de Dios. No dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de Dios no dice que es como una semilla de mostaza. Dice que es como una semilla de mostaza plantada en un campo. Así es el reino de Dios. No dice que es como levadura. Dice que es como levadura mezclada con harina. ¿Ok? Y como hoy vamos a ver, no dice que es como un tesoro. Dice que es como un tesoro escondido en un campo. Eso es lo que hay que entender. Porque, ¿cómo pudiera parecer eso una semilla de mostaza? Pero si entendemos los principios que rigen el reino de Dios y lo que Dios espera de nosotros, vamos a entender, hermanos, que es tan diminuto, tan pequeño como una semilla de mostaza. Lo que Dios le pide a usted es tan pequeño en relación a todo lo que Él le va a dar. Es tan pequeño lo que Dios le pide a usted y a mí, que son los mandamientos. Son semillas de mostaza. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el servicio? Es levadura. ¿Es mucho lo que Dios le pide a usted para bendecirle? Suba a un monte y allá va a encontrar un trébol de 5 hojas y entonces te bendigo en tu vida. Tómate esta pócima, métete a un pozo con alacranes y culebras y cuando salgas ya vas a ser santo como yo soy santo. ¿Eso le pide su Padre? Lo que nos pide nuestro Padre es tan pequeño que un niño de 5 años lo puede hacer. Pero esos estándares, esos mandamientos pequeñitos, aplicados a una vida, producen resultados poderosos. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. El problema es que nosotros no le damos importancia a lo pequeño. Lo pequeño no es importante, pensamos. ¿Aprendió su versículo? Ay, no, yo no me lo aprendí. ¿Trajo su tarea? No. Diezmar, que usted cree que es grande, hermano, diezmar es algo pequeño.
Diezmar es algo pequeño. Pero al no hacerlo pequeño, al no darle prioridad, importancia a lo pequeño, no hacemos aquello que Dios necesita para actuar en lo sobrenatural. Por eso dice que es como una semilla de mostaza. Perdonar es algo pequeño. Congregarse no requiere esfuerzo. Ir a la célula no es gran cosa. Servir, recoger hojas no es gran cosa en relación a lo que yo te voy a dar. Entendamos cómo funciona el reino. Dios ya nos metió a su reino, somos ciudadanos del reino, pero eso no quiere decir que estamos viviendo bajo las leyes de ese reino. Es hasta que nos aplicamos que empezamos a ver ese reino fluir en nuestra vida. Esta semana escribí en mi muro de Facebook: la paciencia es la virtud de entender que las cosas buenas de la vida llevan tiempo. O sea, no quiera diezmar y que al día siguiente le tripliquen el sueldo, tampoco. Tenemos que entender que la paciencia es la virtud que nos hace entender que las cosas buenas de la vida llevan tiempo. Pero que si hacemos las cosas en su momento, aunque parezcan pequeñas, a la larga producen grandes resultados. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es un principio del reino de Dios. Entonces, el que no le da la importancia a lo pequeño, ¿qué pasa al que no le da importancia a lo pequeño? Se le pasan las décadas y no entiende por qué sigue en el mismo centímetro que hace 10 años. Porque no le dio importancia a lo pequeño. Lo pequeño en suma es mucho, es grande. Pero ¿qué es lo que quiere el mexicano? El mexicano quiere ir a lo grande directo. El mexicano es soñador, emprendedor, entusiasta. Y él quiere ir a lo grande sin pasar los procesos de aprendizaje que van a hacer que el día de mañana él administre cosas grandes. Nuestro Padre no nos va a pasar de tercero de primaria a segundo de prepa. Él no lo va a hacer. Tenemos que pasar etapa por etapa. Y en México yo veo que está muy fuerte este espíritu de doble ánimo. Empezar todo y no terminar nada. Entonces el mexicano no entiende por qué, si es tan entusiasta en los cultos, si remolinea, si grita, si levanta las manos, si llora, porque no le va bien. Y el coreano, que es cero expresivo, avanza el coreano, ¿no? Los coreanos se alucinan con nosotros, ¿no? Cuando nos ven a nosotros en el fútbol, ellos aplauden así en el fútbol, ¿no? Pero ellos son fieles en lo poco, constantes, y en suma avanzan. Y este es un principio del reino de Dios. Que entendamos que el reino de Dios es tan pequeño como una semilla de mostaza, pero a la larga produce grandes resultados si somos fieles. El reino de Dios es como una levadura, la levadura que leuda la masa. Un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. ¿Qué significa eso? Un ratito en la presencia de Dios puede transformar toda tu vida. Eso es lo que está diciendo. Un ratito en tu célula puede cambiar tu forma de pensar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un fin de semana en un encuentro ha transformado matrimonios. Un fin de semana batallando 15 años, 20 años por corregir el matrimonio. Un fin de semana. Un poco de levadura leuda toda la masa. El problema es que ni lo poco queremos hacer. Ese es el problema. Es tan sencillo, es tan insignificante, es tan pequeño que no le damos importancia. Hoy no voy a la iglesia, decimos. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, lo otro. Hoy no voy y no le damos importancia. No memorizamos el versículo, no es importante. No es importante. Y al no darle importancia a lo pequeño, no avanzamos.
Porque los dos ejemplos que vimos la semana pasada, tanto el grano de mostaza como la levadura, son cosas pequeñas, pero producen grandes cambios. Los mandamientos de Dios son pequeños, pero aplicados a una vida producen grandes cambios. Así son los mandamientos de Dios. Pequeños, insignificantes. Nuestro hijo de 5 años los puede cumplir todos. Tan pequeños que pocos le dan importancia. Pocos lo hacen. Y los pocos que lo hacen, a la larga, tienen grandes resultados. Sea de esos pocos sabios que entienden cómo funciona el reino de Dios. Así que hoy vamos a ver las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. A ver, pasa a la siguiente. Bueno, estas son las que vimos la semana pasada, ¿verdad? El reino de Dios, pues también puede ser una familia, ¿no? Como puso el pastor Francisco en su muro de Facebook, puso el reino de Dios, el reino de Dios en la tierra, la familia, ¿no? Entonces, el reino de Dios, ya tratando de desmistificar, sacarlo de lo esotérico, de lo etéreo. El reino de Dios es algo práctico. También vimos la siguiente imagen, jóvenes trabajando. Gloria a Dios por todos los que vinieron a trabajar. Estuvimos en el reino de Dios y estuvimos manchados, llenos de pintura, pero estamos en el reino de Dios. No ven allá calles de oro, ¿verdad? No ven el resplandor de Cristo, no se ve allá. Pero créanme que está todo eso, más allá de nuestros sentidos físicos, de lo que pueden percibir. Y esta foto que me encantó de Giovanni cuando llevó hace 3 semanas a sus 2 hijos, qué bonita foto, ¿no? Tiene un mensaje muy poderoso. Es el padre, ¿no?, llevando a sus hijos al altar. Qué bonito. Esperemos que sea así el resto de su vida de Giovanni, que sea esta foto la que conlleve. Y un día va a llevarlos al altar para que se casen, ¿verdad? Y esa es la paternidad verdadera. Aquí estamos viendo el reino. No vemos ninguna calle de oro, ningún mar de cristal, no vemos ningún trono de oro, pero está el reino. Hay personas que Dios les permite ver cosas del reino. Algunos de ustedes que están acá presentes me han dicho: pastor, yo vi el otro día fuego que salía detrás de usted. ¿Qué está haciendo esa persona? Dios le está permitiendo ver el reino. Pero si no lo vemos, igual y funciona. Hemos tenido personas que nos han dicho: yo vi una luz salir de acá arriba, vi árboles arriba, cosas empiezan a ver espirituales, pero son del reino de Dios. La siguiente. Miren estas 2 fotos. Me gustó este dicho que, bueno, ya lo he platicado antes de Lutero. Martín Lutero dijo que una niña en el campo ordeñando una vaca, si lo hace por obediencia a su padre, le da más gloria a Dios que 100 monjes en un monasterio ayunando y flagelándose la espalda. ¿Qué es lo que nos dicen estas 2 imágenes? Que el reino de Dios, hermanos, es algo práctico. La obediencia es algo práctico. El amor tiene que ser manifestado, palpable, evidenciable, tangible, medible. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe se tiene que ver. Ay, yo tengo mucha fe, pastor, aquí adentro. Pero el apóstol Santiago enseña que la fe se tiene que ver para que sea una fe perfeccionada. Yo tengo gozo, pastor, pero está aquí adentro, que bueno, avísale a tu cara porque afuera no se ve nada. Tenemos que nosotros llevar el reino al terreno práctico. Si no, no funciona. ¿Cuál es el error de los religiosos? Que ven el reino como algo muy místico, algo muy esotérico, algo muy fantasioso,
algo muy sublime. Y entonces ellos no van a ir a ordeñar una vaca. El mismo Lutero me dijo, yo no obedecía a mi papá. El mismo Lutero dijo, no me dijo, yo no obedecía a mi padre en estudiar y él se metió a un convento. No un convento, a un monasterio. Convento es de monjas. A un monasterio. Eso, tenemos que ser prácticos. Pero si nos vamos a lo sublime solamente, estamos en la nube, estamos allá en lo esotérico, estamos allá en lo grandioso y fallamos en lo práctico, no somos fieles en lo poco, no somos obedientes en las cosas pequeñas, no estamos bajo autoridad. Entonces, ¿en qué reino estamos? Estamos engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que entender cómo funciona ese reino, vivir dentro de él. Y a mí me impactan estas dos parábolas que vienen a continuación. En Mateo 13:34, vamos a leerlas. Son 3 versículos, es algo bastante pequeñito, pero muy poderoso. Mateo 13:44 al 46. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esto es lo que les estoy diciendo, hermanos. El reino de los cielos, dijo Jesús, Él no dijo que es como un grano de mostaza. No, el reino de los cielos es como un grano de mostaza sembrado en un campo. Eso sí. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcló con su masa. Así es el reino de Dios. ¿Cómo afecta lo espiritual a lo natural? Es lo que nos está enseñando Jesús. Y acá no está diciendo Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro. No, está diciendo, es como un tesoro escondido en un campo. Porque lo que Jesús quiere resaltar es la aplicación espiritual, la afectación espiritual de ese reino al ámbito natural donde usted y yo nos desarrollamos. Nosotros nos desarrollamos en el ámbito natural. Y Dios quiere que su reino espiritual penetre y afecte mi esfera natural. ¿Cómo? Como Cristo vivió en la tierra. Él vivió en lo natural, necesitaba dormir, necesitaba comer, iba al baño y demás, pero las leyes que gobernaban la vida de Cristo eran las del reino, no las de la tierra. Él caminó sobre las aguas, Él venció los elementos, porque Él no estaba regido por las leyes naturales y humanas. Él estaba regido por el reino de Dios. Y lo mismo Él quiere para nosotros. Por eso habló tanto del reino de Dios. Entonces, en este caso, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Wow. En la antigüedad sabemos que no habían bancos. ¿Qué es lo que hacía la gente? Escondía sus tesoros, su dinero. Lo escondían en algún lugar de su terreno. Si alguien tenía, 5 hectáreas, entonces allá debajo del árbol que está en la loma junto al río, ahí ponían su tesoro. Y ahí guardaban los antiguos sus cosas. Cuando habían guerras, la gente
escondía sus pertenencias debajo de la tierra y huían con la esperanza de que cuando termine la guerra ellos puedan regresar y encuentren nuevamente sus cosas de valor. Entonces era muy común que esta práctica era muy común en la antigüedad. Incluso no nos vayamos lejos, aquí en Yucatán sucedió. En las guerras cristeras, ¿no? La gente guardaba sus alhajas y el pastor Jorge de Tequit, que trabaja en la construcción, a veces cuando tiran una pared encuentran allá dinero antiguo, alhajas. El otro día estaban haciendo un hueco para una fosa séptica y encontraron una cámara, encontraron un espacio, y uno de los albañiles le dijo al pastor: pastor, encontramos allá un hueco donde estábamos haciendo el hueco. Nadie entre, dijo, ahorita voy para allá. Y fue a ver y dice, no había nada, pero era una bóveda, porque en Tequil encuentran oro. A veces cuando hacen alguna remodelación de una casa encuentran oro, esconden los tesoros, y a veces la persona que lo escondió muere y nunca le dijo a nadie dónde estaba y se pierde. Era muy común eso en la antigüedad. Y hasta el día de hoy en Europa de repente aparecen ciertos tesoros que alguien en algún momento escondió. Entonces Jesús está haciendo referencia a esta práctica para explicarnos cómo es el reino de los cielos. Así que vamos a aprender 3 lecciones este día acerca de esta parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a leer también la perla de gran precio, verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca. ¿Qué hace el mercader? Busca. Esta palabra subráyela, porque esta palabra es importante para nosotros en el reino de Dios. Busca buenas perlas, y que habiendo, ¿qué cosa? Hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lección número 1. El reino de Dios es lo más valioso que tenemos en esta vida. El reino de Dios es lo más valioso que tenemos en esta vida. ¿Usted tiene cosas valiosas? ¿Su casa es valiosa? ¿Su auto? ¿Tiene alguna inversión, algún terreno? ¿Son valiosas esas cosas? Ok, está bien, son valiosas. Pero el reino de Dios es lo más valioso que tenemos en esta vida, pero no lo sabemos. Ese es el problema. Ya lo tenemos, pero no lo sabemos porque no hay entendimiento espiritual, no hay revelación. Por eso Jesús nos pone las cosas con frijolitos, con arrocitos y con piedritas en parábolas, para que entendamos y podamos vivir en las grandezas del reino de Dios. ¿Qué es lo más valioso que tiene usted en esta vida, hermano? El reino de Dios es lo más valioso que usted tiene, pero no lo sabemos. Usted no lo sabe, no le ha caído el 20 de eso. ¿Y qué es lo que cuida? Cuida su iPad, cuida su celular, cuida su moto, cuida su coche. Y está bien cuidar esas cosas, pero al ignorar que tenemos lo más valioso es el reino de Dios, nos puede pasar lo mismo que le pasó al hombre que vendió este campo. El hombre que vendió este campo ignoraba que había un gran tesoro escondido en su tierra. La ignorancia va a hacer que perdamos mucho de Dios en nuestra vida. No seamos como el hombre de este campo que ignoró el valor real de su campo.
Porque el reino de Dios es como un tesoro, ¿qué? Escondido. No está a la vista o todos pasan, ¡ay, mira qué lindo tesoro! ¡Uy, cuánto valdrá este campo! Millones de dólares. No. Está escondido. Nadie le da valor. ¡Ah, mira ese campo, está feo! Está todo lleno de hierbas. ¡Ah, para qué lo voy a querer! Te lo dejo en 100,000. Dame 100,000 y es tuyo. Pero el que tiene revelación, el que tiene entendimiento, el que ya descubrió que hay un tesoro, va y vende todo lo que tiene y te compra el campo. El que tiene revelación le compra el campo al que no tiene revelación. Y se lleva la bendición. Salió un verso sin esfuerzo, pero tómelo así si quiere. El que tiene revelación le compra el campo al que no tiene revelación y se lleva la bendición. Ignoramos lo que tenemos, hermanos. Somos como los israelitas que salieron de Egipto, que eran herederos de la tierra prometida, hijos de Dios, pero al no cambiar su mente, aunque eran hijos, vivían como esclavos, pensaban como esclavos, tomaban decisiones egipcias, su matrimonio era tutankamónico, sus hijos con jeroglíficos les enseñaban, porque no cambiaron su mente, perdieron lo que Dios les estaba dando. Ya no estaban en Egipto. Ya habían salido, pero Egipto no salió de ellos. Ese fue el problema. Tenemos que desegipciarnos para que podamos entrar, disfrutar, experimentar el reino de Dios. Por eso la siguiente lámina. A ver, regresa a la anterior. ¿Qué puse allá? La foto de un mendigo durmiendo en una banca. Porque a veces así somos los hijos de Dios. Tenemos un padre, tenemos una herencia y está al alcance de nuestra mano, pero seguimos viviendo como mendigos espirituales, como huérfanos. Mira lo que dice Romanos 12:2, la siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. Hay que renovar el entendimiento. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que descubrir el reino de Dios. No está afuera en la superficie. El hombre que encontró el tesoro. ¿Ustedes han visto esos reportajes de los buscadores de tesoro de History Channel? ¿Sí los han visto? ¿Cómo son esa gente de veras que yo digo, no tienen nada que hacer en esta vida, solo se dedican a buscar tesoros, ¿no? Y están analizando los libros, están analizando con sus radares allá, sus máquinas, y luego escarban allá y encuentran ahí la mitad de una moneda encuentran. Y ese es su gran tesoro. Los buscadores, los que escudriñan, van a encontrar el tesoro. Entonces tenemos que renovarnos, hermanos, por medio de la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque el espíritu ya cambió. El espíritu suyo ya cambió. Su espíritu ya es nuevo, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pero su mente no. Su mente no ha cambiado. Su mente es como una tortuga coja y embarazada. Y su espíritu va por encima de la velocidad de la luz. Nosotros tenemos que ir asimilando todo eso, pero con la palabra de Dios. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
Dios quiere que disfrutemos, que comprobemos, que vivamos en su reino. Fue la pasión de Jesús. El deseo ardiente del corazón de Jesús fue que nosotros, como Él lo hizo, vivamos estando en la tierra, en el reino. Sí, un día vamos a entrar a las calles de oro y mar de cristal, y gloria a Dios por eso. Pero lo que nuestro Padre quema su corazón es que lo hagamos ahora, en Yucatán, en un país considerado tercermundista, y que vivamos en el reino de Dios. No seamos como ese hombre que ignoró lo que había en su campo y lo vendió. Lo vendió barato. Y imagine cómo se habrá puesto este hombre cuando supo que en su campo que vendió en 100,000 pesos había un tesoro de 10 millones de dólares. ¿Cómo se habrá puesto? Yo creo que habrá dicho: menso, menso, el resto de tu vida, menso, menso. ¿Por qué? ¿Qué dice el siguiente versículo? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Eso quién nos lo revela? El Espíritu Santo. El versículo anterior, regresa a la anterior. Esta es la palabra de Dios. La mente se renueva con el estudio de la palabra de Dios. Pero la revelación de lo que viene, de lo que Dios nos ha concedido, la siguiente, viene por el Espíritu Santo. Renuevo mi entendimiento con la palabra de Dios y el Espíritu Santo me revela que esto es para mí. Me revela lo que Dios me ha concedido. El Espíritu Santo me revela lo que Dios me ha concedido. La revelación, hermanos, la revelación es la mezcla perfecta entre palabra y espíritu. Esa es la revelación. Necesitamos revelación de la palabra de Dios. Lo que usted sabe de la palabra de Dios, pero que su espíritu no lo ha logrado ver, no es revelación, es conocimiento. Lo que yo sé de Dios y mi espíritu ya lo logró ver, eso es revelación. Y la fe se basa en la revelación, no en el conocimiento. Nosotros tenemos muchísimo más conocimiento que revelación. Tenemos conocimiento almacenado, sabemos mucho de la Biblia, pero a veces hay poca revelación. Los fariseos tenían mucho conocimiento y tenían cero revelación. Todo lo que yo sé de la Biblia, pero mi espíritu no lo puede ver, no es revelación, es conocimiento. Todo lo que yo sé de la Biblia y que mi espíritu logra ver, eso es la revelación. Y la fe verdadera no se basa en el conocimiento, se basa en la revelación. Usted necesita revelación. Yo necesito revelación. La revelación es la mezcla equilibrada y perfecta entre palabra, escritura, doctrina, teología y espíritu, unción, presencia de Dios. La mezcla equilibrada y perfecta es la revelación. Y solamente lo que usted puede ver en el espíritu es lo que va a tener. Hasta donde puedas ver, hasta ahí te voy a bendecir. ¿Quién pone el límite? ¿Dios o usted? Usted lo pone, no Dios.
adquiera revelación. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Esaú es el perfecto tipo de un creyente carente de revelación, un creyente carnal, ensimismado, que solo piensa en él mismo. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Un carnalote, una persona gobernada por sus pasiones, totalmente atada a los deseos de su carne, vende su primogenitura, vende la herencia, vende el reino, lo que Dios le había concedido, lo vende a un hombre con revelación, a Jacob, un hombre que ambicionó la herencia espiritual en Cristo Jesús. Y por eso la Biblia dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. A Jacob amé por su fuego, por su pasión, por su deseo de las cosas espirituales. Y a Esaú aborrecí. No hay revelación en Esaú. No hay entendimiento espiritual en Esaú. Vende su primogenitura y Satanás siempre va a querer comprarnos la primogenitura. Y muchos cristianos que no tienen revelación venden su primogenitura. Encuentran una pareja ya en el mundial y ¿qué es lo que hacen? Se van. Cambió su primogenitura por un potaje de lentejas. Y dice la Biblia que Esaú, con lágrimas, pidió que se le devolviese la primogenitura y no se le devolvió. Así que nosotros tenemos que entender este principio espiritual. El reino de Dios es lo más valioso que tenemos en esta vida, pero a veces no lo sabemos porque no lo entendemos. Somos como aquel hombre que tiene el tesoro ahí en su terreno y lo vendemos. Vendemos el terreno. Lección número 2. La ignorancia te hace perder lo que Dios te ha dado. La revelación te hace obtenerlo. Y acá es donde vemos la figura de Jacob y Esaú. Creo que me adelanté en el punto anterior, pero acá vemos a Jacob y Esaú. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice Oseas 4:6. Por falta de entendimiento espiritual, el pueblo de Dios, que tiene todo para triunfar, perece. Es derrotado por sus enemigos. Porque le falta conocimiento, le falta entendimiento, le falta revelación. La ignorancia hace que no le demos valor a lo importante. Dice acá: olvidaste la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de ti. La ignorancia hace que nosotros no le demos valor a lo importante. La revelación hace que nosotros valoremos lo que los demás no valoran. El que tiene revelación lo valora porque lo entiende. Los demás le dicen: qué menso eres. Pero el que tiene revelación, ¿qué es lo que hace? Va gozoso y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo.
Eso es lo que hace el que tiene revelación. Así que ese es un asunto de ignorancia y de revelación, de entendimiento. Nuevamente, la ignorancia hace que no le des valor a lo importante. No importa, es una mentira chiquitita. No le das valor a lo importante. Hoy no voy a orar en la mañana. No le damos valor a lo importante. Dios entiende que hoy estoy cansado y no me voy a conectar a mi célula. No le damos valor a lo importante. Te olvidaste de la ley de tu Dios. Los mandamientos insignificantes, los mandamientos pequeñitos, fáciles de cumplir, que un niño de 5 años puede hacer. Son tan insignificantes que eso no lo hacemos nosotros, pastor. La ignorancia hace que no le demos valor a lo importante. Desechamos el sacerdocio, desechamos la ley de Jehová, porque no tenemos entendimiento. Y el que tiene revelación valora lo que el que no tiene revelación desecha. El que no tiene revelación no le da importancia a las cosas, que el que sí tiene revelación, él sí le da importancia a esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que hay un tesoro. Porque sabe que hay una ganancia. Y no estamos hablando de sacrificio acá. ¡Ay, cómo me sacrifico! Mira, pastor, cuánto diezmo. ¡Ay, ay, ay! Me duele mi corazón. No. El que tiene revelación, dice la parábola, gozoso va corriendo y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Porque él sabe que está comprando. Él sabe que está comprando. Entonces no le importa vender su coche. Vamos a suponer que este hombre encuentra el tesoro y el tesoro está valuado en $1,000,000. Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto es $1,000,000 en pesos mexicanos? Allá, Manuel. 20 millones de pesos, ¿no? Te pondrías a comprar 20 casas, ¿no? O hacer un negocio y bueno, multiplicarlo. Entonces este hombre, al ver que está el tesoro, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve a tapar. Lo vuelve a esconder. Y va con el dueño del campo. Le dice: oye, ese terrenito todo feo que tienes por allá, ¿cuánto? Ese terreno, chispas. Dame 50. 50. ¿Crees que valga 50? Bueno, dame 40 ya, 40. El otro ignora el valor que hay allá adentro. Pero el que tiene revelación, él dice: no tengo un centavo, pero vendo mi moto, vendo mi bicicleta, vendo mi teléfono, vendo todo lo que yo tengo para obtener el terreno que contiene el tesoro. No está comprando el tesoro. No está comprando el tesoro, porque el tesoro no le daría toda la vida para pagarlo. No está comprando el tesoro, está comprando el terreno que contiene el tesoro. Es diferente. ¿Cuánto vale lo que Cristo hizo por usted? No lo puede pagar, pero sí puede comprar el evangelio. Sí puede apegarse a los estándares. ¿Y le va a costar? Sí, le va a costar, pero gozoso lo va a hacer. Gozoso lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que el pago es tan ínfimo en relación con el tesoro que usted va a ganar para usted, para su familia, para sus hijos y sus generaciones. ¿No están emocionados, hermanos? Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre. Nos ha dado un tesoro enorme.
Lección número 3, compre el campo. Compre el campo. Esa es la lección número 3 y la última. Vamos a entender esto, hermanos. El reino de Dios es un reino de completa legalidad. No es el reino mágico de Disney. No es la lámpara de Aladino, hadas madrinas, atajos a la bendición, fórmulas mágicas. No, olvídese de eso. Eso no existe en el reino de Dios. Eso solo está en las películas. Agarro el guante de ese, ¿no? Ese guante que hago así y ¡pum! Cambia todo el universo, ¿no? ¿Cómo se llama, Eliel? Thanos, ¡pum! Y lo vemos, ¡ay, qué padre! Pero no es así el reino, hermano. No es así. En el reino hay legalidad, hay estatutos, hay mandamientos. Tenemos que apegarnos a los estándares de ese reino, porque el reino espiritual es un reino de completa legalidad. Si entendemos esto, hermano, vamos a ser como este hombre que gozoso vamos a cumplir los mandamientos de Dios. El reino de Dios está fundamentado en la justicia divina. Es el cimiento del reino de Dios. Usted puede engañarnos a nosotros, pero si usted no hace las cosas bien, no le va a ir bien. Aunque acá sea una blanca palomita y pase los cursos, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque en la ley judía, dado que este era algo hasta cierto punto frecuente de ver, la ley judía establecía que una persona era dueña de todo aquello que haya dentro de su territorio, dentro de su terreno. Entonces este hombre no hizo chafa, ¿verdad? Este hombre no hizo chafa. Este hombre se apegó a toda la legalidad y él dijo: voy a comprar el terreno. Y una vez comprado el terreno, el tesoro es mío. Ya con los papeles, yo creo que cuando le entregaron los papeles él estaba temblando. Ahí está, no, los papeles. Lo que es legal en lo natural es legal en lo espiritual. ¿Sabía eso? Lo que es legal en lo natural es legal en lo espiritual. Está viviendo con una mujer que no se ha casado, no es su esposa, ni en la tierra ni en el cielo. Lo que es legal en lo natural es legal en lo espiritual. ¿Está su nombre el terreno donde usted vive? Si no, no es suyo. Lo que es legal en lo natural es legal en lo espiritual. La legalidad es un asunto importante dentro del reino de Dios. Y este hombre, con revelación, con entendimiento, supo esto. Y esconde nuevamente el tesoro y lo compra. Compra el terreno, no compra el tesoro. El terreno contiene el tesoro. Y entonces él se hace dueño automático, legal, del tesoro. A lo mejor el antiguo dueño, a lo mejor pudo haberlo demandado. Lo demando porque me engañó, me compró un terreno, yo no sabía lo que había. ¿Y qué le va a decir el juez? Tú vendiste tu terreno, vendiste tu primogenitura. Lo siento, agarra tus 50,000 pesos y véate a comprar una bicicleta, mano. Y aquel hombre tenía el tesoro. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, o también pudiéramos decir legalmente. Luche, pero hágalo legalmente.
Esfuércese. Ay, pastor, estoy trabajando duro. Sí, pero hágalo de acuerdo a los mandamientos y estatutos del reino, que es un reino de completa legalidad. Podemos conseguir muchas cosas mintiendo, podemos conseguir cosas robando, podemos hacernos de dinero mal habido, con compadres en el gobierno, no sé, hacer una licitación, mentir y bueno, nos cae una lanita. Pero eso no es de Dios. El que no lucha legítimamente no es coronado. No es coronado. El que encontró el tesoro actuó legalmente. ¿Qué es este tesoro en lo espiritual? ¿Quién enterró ese tesoro? Cristo Jesús. Cristo es el dueño del tesoro. Cristo enterró ese tesoro en un campo más o menos cotizable. El Evangelio. No brilla el Evangelio para el mundo. No, ve a Fuente de Vida. Te van a decir que que ya no estés con tu novia. Te van a poner reglas. No. Aquí somos libres como el viento. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No, el tesoro lo compró Cristo en la cruz. La herencia que dice el apóstol Pedro, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, la compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos sido bendecidos, dice Efesios 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tesoro es de Cristo, pero ese tesoro está puesto en un terreno medio. ¿Cuál es ese terreno? El Evangelio, que a muchos no les gusta. ¡Ay, qué flojera escuchar al pastor! Tarda a veces. Pero ahí está el tesoro. El tesoro está dentro del terreno. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que comprar el tesoro? No, usted no puede comprar el tesoro, porque es millones de veces muchísimo más caro que lo que usted y yo ganamos juntos. Lo sumamos todo, es millones de veces más caro. No podemos comprar el tesoro. ¿Qué nos pide Dios que compremos? El campo hay que comprar. Hay que comprar el campo. Sea sabio. Compre el campo. ¿Qué es el campo? El Evangelio. Compre el Evangelio. Abrace el Evangelio. ¿Le va a costar? Bueno, pues sí, va a costar. Pero cuando usted sabe que hay un tesoro, corriendo va a ir gozoso a pagar el precio, porque sabe que hay un tesoro adentro de ese campo. Aquí no vemos a este hombre sacrificándose. Ay, voy a vender mis cosas, mírenme, qué dadivoso, estoy llorando. No, él está gozoso, hermano, él está contento. No le importa si el vendedor del terreno le dice, bueno, ¿sabes qué? Te dije 50, pero bueno, 55 porque tengo que pagar impuestos. No importa, toma 56. Porque el otro tiene revelación de lo que hay en su campo. El tesoro. Y nosotros tenemos que tener esa revelación. ¿Quiénes tienen este tesoro? Todos los hijos de Dios tenemos este tesoro, pero no todos lo saben. Algunos serán como aquel Esaú que vendió su primogenitura. Otros serán como este hombre que vendió su terreno bien barato, sin saber lo que había dentro. Y otros serán como este hombre que tuvo revelación, que tuvo visión
y compró el campo. ¿Quién descubre el tesoro? El Hijo de Dios diligente. ¿Qué hace el Hijo de Dios diligente? Compra el campo, paga el precio que haya que pagar. Él sabe que el precio que tiene que pagar es ínfimo en relación al tesoro, pero él lo paga gustosamente. Y el pago que él hace es mucho para el que no tiene revelación. El que no tiene revelación dice: ¡ay, es mucho lo que tú estás haciendo! Pero el que tiene revelación dice: no, el pago que yo estoy haciendo, sea en diezmos, ofrendas, en servicio, en entrega, el pago que yo estoy haciendo es ínfimo, es microscópico en relación con el valor inmensurable del tesoro. Sin embargo, este pago ínfimo que está haciendo el que tiene revelación, es mucho para el que no tiene revelación. ¡Ay, hija, no vayas a esa iglesia! ¿A poco estás dando tu diezmo, hija? ¿Por qué? Porque para ellos es mucho. Pero este hombre, ¿lo ven sufriendo este hombre? Ay, sí, ay, voy a dar mi diezmo. ¿Ven sufriendo este hombre? Gozoso, gozoso paga el precio. Gozoso obedece el mandamiento. Gozoso hace lo que tenga que hacer, porque él ya entendió que la parte nuestra es como un grano de mostaza. La parte nuestra es como una levadura. La parte nuestra es pequeña. Nuestro pago, por muy grande que el mundo crea que es ínfimamente pequeño en relación a la inmensurable bendición que Dios tiene para nosotros. Un tesoro inagotable, hermanos. No solamente en lo material, en lo económico, en lo espiritual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral, lo profesional, en lo ministerial. Tenga revelación, hermano. Abrace el evangelio. Cumpla los mandamientos. Apéguese a los estándares. Compre el terreno. Sea sabio. Compre el terreno. Lo que Dios le pide es tan pequeño, hermano. Pero por lo menos eso necesito que hagas, nos dice nuestro Padre. Es pequeño servir. Es pequeño diezmar. Es pequeño congregarse. Perdonar es pequeño. Ese es su pago. Compre aquel terreno para que disfrute del tesoro escondido. Así es el reino de Dios. Solo los que tengamos revelación vamos a ver el tesoro y gozosos cumpliremos todo lo que nuestro Padre nos pida, porque sabemos que al comprar el campo contiene dentro de sí mismo el tesoro de Dios. Las riquezas de Cristo, dice la Biblia. Todas las promesas de Dios son para los hijos que arrebatan el reino de los cielos. Es uno de ellos. Es uno de ellos, hermano. Sea uno de ellos y abrace al Señor Jesús. Abrace el terreno. Tenga visión, hermano. Compre el campo. Busque la perla de gran precio. Su pago, yo le digo a las parejas, ay, ay, ay,
pastor, nos tenemos que separar, pastor. Le digo, es tan pequeño lo que tienes que hacer. Sí, te vas a separar unos meses, pero es tan pequeño, hermano, en relación a lo que tu padre te va a dar. Ay, no, yo no me separo, vamos a acostarnos, mi amor. Y engañan al pastor, ¿verdad? Pero a mí me puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que todo lo que el hombre coseche, eso también segará. Seamos sabios, hermanos. Tengamos a nuestro Padre como supremo en inteligencia a nosotros. No sea sabio en su propia opinión. Fíese de Jehová de todo su corazón. No se apoye en su prudencia. ¿Cuántas veces sus opiniones han fracasado? Sus decisiones han sido equivocadas. No es de fiar, hermano. Compre gozoso el terreno del evangelio. No importa lo que cueste. El precio es microscópico en relación a lo que va a recibir de parte de su Padre. ¿Cuántos lo van a hacer, hermano? Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Póngase de pie.